Bueno, Coco, hicieron una importante manifestación, se habla de al menos 200.000 personas frente a la Corte Suprema de Justicia. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de este reclamo hacia la justicia? Buen día. Buen día. Bueno, mira, hace mucho tiempo que venimos padeciendo el problema de la justicia, la mal llamada justicia, porque en realidad la justicia es un valor, ¿no? Y lo que se le llama la justicia es un poder de la República, el poder judicial. La República tiene tres poderes: el ejecutivo, encarnado por el poder administrativo, el presidente; el legislativo, que son los diputados, los senadores; y el poder judicial, que son los jueces. El poder judicial es el único poder que no es democrático, es decir, es monárquico. Es un viejo resabio de las monarquías. Se elige a propuesta del Ejecutivo por el Legislativo, y a partir de ahí dura toda la vida. Es decir, un juez tiene mandato toda la vida. Vitalicio. Es vitalicio hasta que se jubila. Él decide jubilarse. Él o ella deciden jubilarse. Manejan discrecionalmente, o sea, sus sentencias no pueden ser revisadas salvo por el superior, y así estructuralmente hasta llegar a la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia, que generalmente tiene como un halo, los grandes, tiene una historia nefasta. O sea, el primer golpe, digamos, de la etapa de los golpes, que fue en 1930 con Uriburu, la Corte Suprema de Justicia, con una simple presentación de Uriburu, lo declaró legítimo. Y a partir de ahí se creó lo que llamó la doctrina de facto. Todas las Cortes Supremas de Justicia avalaron los golpes de Estado en nuestro país. Siempre hubo una connivencia entre los intereses que estaban en contra del pueblo con la Corte Suprema de Justicia. Hubo muy pocas Cortes Supremas de Justicia realmente destacables. Entre ellas fue las que se generaron cuando asumió Kirchner, que lo hizo muy democráticamente, pero duró poco tiempo. Después entró cuando quedó en manos de Lorenzetti, cuando se fue Zaffaroni, ya empezaron a representar nuevamente los intereses de las grandes corporaciones y en contra del pueblo. En su momento, así como avalaban los golpes, ¿no es cierto? O sea, porque todos sabemos que los golpes no fueron exclusivamente militares, fueron civiles, tuvieron el gran aval de la justicia. El gran problema que hubo con el tema de los desaparecidos y todo lo que pasó con esa historia de masacre en nuestro país estaba precedido por el afán de justicia de aquellos a quienes les secuestraban a sus familiares y se presentaban a la justicia con el famoso habeas corpus, que era abrir una puerta para la investigación, y es sabido que los jueces no le daban curso a esos habeas corpus, o sea que fueron cómplices. Es decir, inclusive hay mucha bibliografía al respecto. Hay un libro muy bueno que se llama Usted también, doctor. Es decir, pero eso generalmente no se habla. Lo que pasa es que en los últimos tiempos todo este tema, digamos, de los intereses que están en contra del pueblo no son cosas exclusivamente locales, no es que vos lo podés analizar desde la República Argentina, lo analizás en un conjunto. Así los golpes militares, hubo una conformación regional llamada Plan Cóndor, se elaboraban en la Escuela de Panamá, la Escuela de las Américas, con una doctrina que era la doctrina francesa, que se había aplicado en Indochina, etcétera. Llegan acá con eso, pero Estados Unidos arma una escuela para militares, y ahí formaban a los futuros generales que después iban a dar los golpes. Eso ya pasó, eso ya es historia. Ahora no se usa más ese sistema violento, ahora se llaman los golpes, se los denomina, eso eran los golpes duros, ahora se denominan los golpes blandos, y los golpes blandos están precedidos por la corrupción de la justicia, es decir, son los jueces. Los jueces hoy encarnan lo que los generales de las dictaduras encarnaban en su momento, es decir, avalan
las persecuciones a los dirigentes populares. Cuando un dirigente popular comienza, como el caso de Milagro Sala, comienza a organizar al pueblo, realmente se lo ve como que empieza a empoderar a los sectores más desprotegidos de la población en contra de los grandes intereses, inmediatamente se le inventan las causas y terminan encarcelados. Y además, por supuesto, los grandes negociados, las corporaciones, etcétera, ayudados por el gran poder mediático que también ayudó en la dictadura, conforman lo que hoy se llama lawfare, o sea, hoy se dice todo en inglés, guerra judicial. Es decir, cuando algo comienza a ser peligroso para el sistema, se le aplica la guerra judicial, y eso no es solo acá, le pasó a Lula, le pasó a Lugo, le pasó a Correa. Bueno, Lula, el más escarnecido, que sufrió cárcel, pero acá también, con el vicepresidente Vudú, etcétera. Y la persecución, que no lograron encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, pero que también la persiguieron. Es decir, no es una cuestión partidaria, porque yo te nombro dirigente, pero no te nombro dirigente solo de acá. Es una realidad política que, si vos me decís, bueno, ¿y dónde se encarna? Y bueno, la tenés que buscar en los fondos buitres, la tenés que buscar en el Pentágono, la tenés que buscar en el Pentágono, que es, digamos, del aparato militar de Estados Unidos, o en la Embajada de Estados Unidos, que está acá, que se maneja desde el Departamento de Estado, que sería la Cancillería en Estados Unidos. Eso es lo que impide el avance de los pueblos y perpetúa el poder de los poderosos, digamos, el poder de los poderosos. Entonces, eso de alguna forma tiene que terminar, y terminó por asquear, sinceramente terminó por asquear. Yo te lo digo desde la profesión como abogado, es decir, le podés preguntar a cualquier abogado y te vas a dar cuenta que no es solo ya una cuestión netamente política, o sea, la justicia ya está fallando en todo, o sea, la violencia de género, la persecución a los grandes intereses, ¿no es cierto? Es decir, es como sabido, digamos, la política actúa como, se suele decir, como la tela araña, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la tela araña? Atrapa a los más pequeños, a los más grandes no lo puede atrapar. Y bueno, la justicia es así, o sea, si vos vas a las cárceles, y no solo en Argentina, si vos vas a las cárceles del mundo, especialmente en Estados Unidos, que es el mayor encarcelador del mundo, te vas a encontrar con las clases populares, ¿no? Si te vas a encontrar con aquellos que no tienen medios, y si no, claramente, o sea, los ricos no van presos. Muy raras excepciones, tiene que ser algo, pero digamos demasiado evidente, como para que alguien que tenga mucho poder económico vaya preso. La justicia no puede contra los poderosos, no puede, no quiere, están cooptados. Hoy, así como antes se llevaban a los generales a la Escuela de las Américas para adoctrinarlos en la doctrina de lo que fue la seguridad nacional, que después se vio con el Plan Cóndor y los golpes de Estado, hoy son los grandes congresos internacionales, donde se invita a los jueces, se los lleva a los mejores hoteles, y disfrazados de que van a ser formados en el exterior, vienen mal formados o deformados para practicar el lawfare en nuestro país. Esto realmente ya es insostenible. A cualquiera se lo puede llevar preso. Vos, cualquiera de los que estén escuchando esto o lean los artículos que pueda llegar a escribir, está en lo que se llama libertad condicional. Depende, bueno, y eso, como el pescado, se pudre por la cabeza, y la cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto fue lo que significó esa marcha. Una marcha que los medios, era muy cómico ver cómo, bueno, fundamentalmente los medios dominantes, las grandes corporaciones, los dueños del lawfare, querían estigmatizar esta marcha. Es el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. No fue convocada por el Poder Ejecutivo, fue convocada por un juez que se llama Ramos Padilla, que es el padre del famoso Ramos Padilla, el jovencito, que fue acá juez federal de Morón, un muy buen juez, el primero que restituyó una niña apropiada. Fue convocada por él, e inmediatamente agrupaciones de abogados, de derechos humanos, etcétera, se volcaron a esa plaza. Esa fue realmente una plaza convocada, digamos así, autoconvocada. Y fue maravilloso. La Plaza Lavalle es impresionante. La Plaza Lavalle son varias plazas, digamos, ¿no? Es un espacio abierto enorme, y yo lo vi lleno. El repudio fue masivo. Ahora,
Esto quiere decir que se fue a exigir la renuncia de la Corte para poder sanear de la misma manera que se pudre la cabeza, para poder sanear desde la cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que van a renunciar? Pues no. Simplemente fuimos a cortar el hilo y que se les caiga la careta, que se demuestre verdaderamente quiénes son y que empecemos un proceso que seguramente va a ser largo de denuncia de lo que está sucediendo en nuestro país. Coco, cuando hablamos, porque uno de los carteles, de los eslogan, digo que no sé si denominarlo eslogan específicamente, pero digamos, una de las razones tenía que ver con la democratización de la justicia. ¿Cómo se democratiza? Porque digo, uno puede, como decís, digamos, cortar la cabeza, pero el tema es modificar el sistema. Bueno, vos fíjate cómo es, era lo que yo te explicaba, es un sistema que no es democrático, o sea, es decir, el Poder Judicial es el único poder, digamos, de la República que no es democrático, es a dedo, digamos así. Pero lo peor de todo, que esta Corte Suprema tiene la baja altura moral de tener dos jueces que aceptaron ser nombrados por decreto por el presidente. O sea, hay una forma constitucional para nombrar los jueces. Vos tenés que nombrar los jueces, eso tiene que ir un pliego al Senado, el Senado lo tiene que discutir, en fin. Mínimamente hay una participación de los poderes democráticos para la designación de jueces. Bueno, en enero del 20, o sea, no, en enero del 16, perdón, porque Macri asume en diciembre del 2015, en enero, creo que si no me equivoco, fue un 19 de enero, una cosa así, saca un decreto, nombra dos jueces, que es a Rosenkrantz, que Rosenkrantz es el abogado del Grupo Clarín, defensor de todos los genocidas. Cualquier condena que vaya a la Corte en genocida vas a tener el voto, no falló nunca, vas a tener en contra de Rosenkrantz. Y Rosati, ¿no es cierto?, que disfrazado porque fue uno de los que participó del gobierno de Kirchner en su momento, fue uno de los tantos funcionarios, entonces no, representa a los poderes corporativos y fue designado a dedo por Macri. Bueno, eso generó un escándalo en su momento que después tuvieron que acomodarlo. Pero esos jueces que aceptaron ser nombrados de esa manera no tienen autoridad moral para ser jueces. Yo te cuento, por ejemplo, Fay, el gran juez, evidentemente era un jurista de deporte, que era cuñado de Mitre, del Diario de la Nación, ¿no es cierto? Era el representante del poder concentrado en la Corte Suprema de Justicia. Cuando se hace la reforma de 1994, se dice que los jueces de la Corte, llegados a los 75 años, tienen que renunciar y jubilarse. Porque, bueno, se supone que por más grandes juristas que sean, es una edad donde se requiere cierto descanso para permitir que mentes, digamos, más actualizadas... ¿Qué hizo? Le pidió a la Corte estar por encima de esa Constitución y fíjate que fue juez de la Corte hasta que se murió. Tenía 98 años, en contra. Hampton de Nolasco, cuando cumplió 75 años, o sea, próxima a cumplir los 75 años, tenían que jubilarse. ¿Qué hizo? Hizo un acuerdo, votó el 2-1 para los genocidas, para dejarlos en libertad, y con eso obtuvo la posibilidad de quedarse como jueza de la Corte. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Menos los jueces que no pagan ganancia, porque se hicieron una resolución de la justicia donde ellos no pueden pagar impuestos porque sería una forma de afectarle su independencia. Entonces, digamos, es un poder que, digamos, se autoprotege por encima de la igualdad, que sería lo que ellos tienen que garantizar, y con eso te estás dando cuenta que es necesario reformarlo. Las formas de reformar, las formas de democratizar, puede ser con una reforma constitucional, con leyes de fondo, que requieren un gran debate, ¿no? Nadie en este momento puede decir o tiene la fórmula completa, porque yo creo que hace falta una gran discusión del pueblo en su conjunto, de todos los partidos políticos se ponen de acuerdo de qué manera podemos hacer un poder judicial que no se nos vuelva en contra y nos tenga, como yo te digo a todos, con la espada de Damocles en la cabeza. Es decir, y reaccionar contra la Corte, y reaccionar contra ese poder monárquico, reaccionar contra esa forma de opresión que tiene el pueblo argentino, es un deber.
recordando de alguna manera la frase que se le atribuye a Bertolt Brecht, ¿te acordás? Vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista no me preocupé, vinieron por los judíos, como yo no era judío me preocupé, vinieron por los gitanos, como yo no era gitano no me preocupé, ahora vienen por mí, ¿y quién se preocupa por mí? Ya no tengo solución. Y esto es lo mismo, la Corte Suprema y los jueces atacan a este y bueno, a mí no me toca, y así sucesivamente, hasta que finalmente te va a tocar. O sea, es decir, es necesario ponerle un coto a esta situación para poder tener una posibilidad de ser soberanos en nuestras decisiones políticas y tener una nación y un país que se proponga un camino liberador, de grandeza, superador. Con esta justicia no se puede. Y lo que vos me preguntas, ¿de qué manera? Requiere una gran discusión. Pero primeramente es necesario cambiar esta Corte Suprema. Coco, y a nivel provincial, porque nosotros obviamente la justicia, estamos hablando de la justicia federal, que obviamente es casi como la ficha de dominó que van cayendo, digo, pero en la justicia provincial, la Corte Suprema, la Suprema Corte en realidad de la provincia de Buenos Aires, lo que pasa por ejemplo con Conte Grant, el procurador de la provincia de Buenos Aires, digo, a nivel provincial, ¿qué pasa? Es un poco mejor, la Corte de la Suprema de la provincia de Buenos Aires es un poco mejor. Lo que pasa es que el Procurador General es un militante político del macrismo, ¿no? Es decir, que ya vimos que está implicados en las causas de espionaje, que eran los que armaban las causas. Yo no sé si te acordás, cuando venía esta época más o menos del año, empezaban las estigmatizaciones contra Baradel. No sé si te acordás. Baradel, que no quiere que los chicos vayan a la escuela, qué sé yo, porque el objetivo, y hoy queda claro, porque están los documentos, están las filmaciones, Baradel era uno de los objetivos para encarcelarlo, lo mismo que Moyano, que fueron los de la vieja CIDE, los espías del Estado, lo fueron a ver al juez Carzoglio para que lo pongan preso. Cuando el juez Carzoglio le dijo que no había motivo para ponerlo preso, lo sacaron, está suspendido el juez Carzoglio. Es decir, han hecho barbaridades. Es más, llegó a decir en su momento Macri como presidente, los jueces van a hacer lo que tengan que hacer y si no, buscaremos jueces que lo hagan. De manera que no es lo de Conte Grant es una aberración. Tener un militante político que participó de las causas de espionaje, que se dedicó a armar causas para poner presos a los dirigentes políticos y seguirlo teniendo en democracia con un nuevo gobierno como procuradores, es casi te diría asqueante, es repugnante. Sin embargo, digamos, la muestra más, a ver, ¿cómo decirlo? La más horrenda, la más espantosa, la más palmaria, la más impune, lo que más vergüenza nos debería dar es lo que pasa en Jujuy. Lo que pasa en Jujuy, cómo armaron la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, no sé si sabes. O sea, cuando llega Morales como gobernador, manda un proyecto de ley a la legislatura de Jujuy para que vote una ampliación de la Corte. Votan la ampliación de la Corte, esos mismos legisladores que votan la ampliación de la Corte, después militantes del radicalismo de Morales, luego son los jueces de la Corte, y cuyo objetivo era ponerla presa a Milagro Sala. Situación que fue denunciada por Horacio Berbisky en el primer momento antes de que la pusieran presa, porque Morales no tiene ningún empacho en decirlo, no hay problema con Milagro Sala, porque si zafa de la primera causa tengo 60 causas más para mantenerla presa. Y después la presidenta, la que era presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dijo, lo teníamos que hacer porque con Milagro Sala no se podía, si Milagro Sala estaba libre no se podía gobernar Jujuy, con lo cual tuvo que renunciar a la presidencia, pero sigue siendo juez. Es decir, es algo espantoso. Ahora, frente a tamaña aberración jurídica y judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la que debería intervenir, mira para otro lado. Entonces, digamos, bueno, esos fueron los motivos. Yo creo que ya el pueblo tiene que ir tomando conciencia en general, pero lo que se vio en la plaza es que una gran mayoría del pueblo argentino ya sabe por dónde pasa nuestro problema como nación. Coco, por último, digo, me quedo con el tema de Conte Grant. Mencionaste dos cuestiones. Una, la militancia política, sí, y la otra, los delitos que se le endilgan, digamos, que
tiene que justamente ser investigado. Digo, pero me quedo con la primera parte, la militancia política. Digo, ¿está mal que un funcionario judicial tenga una militancia política? Digo, porque uno, por ejemplo, a ver, siempre buscamos esta cuestión del cipallismo que tiene innato el argentino, el latinoamericano. Mira la Corte de Estados Unidos y ve que cuando asume un presidente republicano, modifica parte de la Corte Suprema y en el acuerdo de los restos. Exactamente, pero digamos, generalmente, digamos, el que asume tiene la misma identidad política que el presidente. Digo, y se reconocen como republicanos o demócratas. ¿Está mal que un funcionario judicial tenga una militancia política, tenga un pensamiento político? El principal valor que tiene que tener un juez es la imparcialidad. El juez debe ser imparcial. Es decir, nadie puede negar su propia conducción. Como ser humano tienen sus preferencias. O son más liberales, o son más socialistas, o son lo que quieras. Vos podés tener las ideas que quieras. Ahora, en el momento donde vos ejercés tu función, tu valor principal y lo que vos tenés que estar obligado a demostrar es tu imparcialidad. En este caso, la militancia de Contegram, nada que ver con la imparcialidad, fue un hombre que armó la mesa judicial de la provincia, que visitaba la CIDE, que tenía relaciones con la Casa Rosada, siendo que era de la provincia, para encarcelar los opositores. A eso me refiero yo con la militancia manifiesta de Contegrán. Es algo verdaderamente aberrante. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo vas a ver, van a luchar para que cualquier causa vaya a dónde. Porque jueces federales hay en todo el país, ¿no es cierto? Es más, acá nosotros también tenemos un juzgado federal, es decir, bueno, o sea, siempre que vas a encontrar un departamento judicial en cualquier lado, vas a tener un juez federal. Sin embargo, cada vez que hay una causa política que involucra los grandes intereses, hay toda una maniobra para llevarlo a la cueva del macrismo, que es Comodoro Pi, donde se lavan todas estas cuestiones para que queden impunes genocidas, liberales, fugadores de capitales, etc. Stornelli, ¿queda alguna duda de que Stornelli armaba causas? Es decir, que apretaba, o sea, si vos entrabas a declarar con Stornelli y declarabas en contra de Cristina Kirchner en los armados que hacía Bonadío era el juez, Stornelli era el fiscal. Vos entrabas, te decían, tenés que declarar en contra de Cristina Kirchner. No declarabas en contra de Cristina Kirchner, ibas preso. Y si declaraban en contra de Cristina Kirchner, quedabas en libertad. Eso ya es recontra sabido. Bueno, Stornelli no solo que todavía sigue protegido por el procurador de la Corte Federal, que es Casal, sigue protegido por su propio poder, sino que además ha logrado ser querellante en su propia causa. En la causa donde él está acusado, además él es el que investiga. Es una barbaridad. Por eso te digo, bueno, lamentablemente es muy específico y se puede analizar desde, sobre todo desde aquellos que caminan los tribunales, pero digamos el pueblo argentino creo que en su mayoría se va dando cuenta cómo es la problemática.